Buenas tardes. El tema que vamos a revisar hoy es la evaluación postural. Para eso, pues como estamos en la clase de biomecánica, pues vamos a ver primero algunas consideraciones biomecánicas sobre la bipedestación, donde encontramos que todos los músculos, desde el cuello hasta los tobillos, van a estar activos continuamente. ¿Para qué? Pues para prevenir un colapso o un desequilibrio en el sistema musculoesquelético o principalmente en el esqueleto. Tenemos entonces estos músculos posturales que son relativamente fuertes y no se fatigan con facilidad. En la musculatura esquelética encontramos se puede decir, dos grandes divisiones con respecto a esos músculos, y son los músculos fásicos, que serán de una activación rápida, y los músculos tónicos, que serán de una activación lenta y prolongada. La proporción de fuerza en los músculos posturales respecto a los fásicos en una persona normal son de 3 a 2. Entonces encontraremos que hay más músculos tónicos que fásicos. Con el entrenamiento, como se puede ver de pronto en algunas disciplinas de alto rendimiento y en atletismo, puede haber un cambio en esa porción donde serán 5 a 1, aumentando los músculos posturales con respecto a los fásicos. El entrenamiento selectivo de algunos músculos posturales, que son los músculos rojos, van a ser ventajosos o puede ser ventajoso porque estos tipos de músculos son más fuertes y proporcionan mayor trabajo que los fásicos, que son los blancos. Entonces, por eso con un entrenamiento atlético se puede llegar a cambiar esa proporción de este tipo de músculos. Con respecto a la relación de los músculos posturales y fásicos en la actividad agonista y antagonista, tenemos que los músculos posturales tienden a acortarse funcionalmente o espontáneo, incluso puede ser anatómico, y esto se manifiesta con un tono más elevado. Los músculos posturales tienen un efecto inhibitorio sobre sus compañeros fásicos, haciendo una inhibición de los músculos antagonistas por los agonistas. Si tuviéramos una insuficiente variedad de actividad muscular, los músculos posturales pueden activarse desproporcionadamente, lo que va a provocar una inhibición y una debilidad de los músculos fásicos. Se puede manifestar, por ejemplo, provocando desequilibrio entre grupos musculares. También se puede ver sus efectos en una mala postura, donde vamos a perder movilidad y vamos a incrementar la carga sobre las articulaciones por ese desequilibrio entre los músculos. Biomecánicamente se conocen dos síndromes que son de pronto los más comunes en una mala postura. El primero es el síndrome cruzado, que nos habla que hay un acortamiento de los extensores de la columna y de los flexores de cadera. Entonces, eso va a ir acompañado de una debilidad de los músculos abdominales y los músculos de los glúteos. Y pues o se va a reflejar en una postura con una anteversión pélvica y una hiperlordosis lumbar. Ese es muy común en las mujeres. El otro es el síndrome postural cruzado, que es más común en los hombres y se trata de un acortamiento de alguna musculatura como es el pectoral mayor, el trapecio cervical, el elevador de la escápula y el esternocleidomastoideo. También se va a ver una debilidad conjunta a nivel de los músculos estabilizadores de la escápula, en los que encontramos el romboides, el trapecio medio, inferior y los serratos anteriores. También hay debilidad a nivel de los músculos flexores profundos del cuello y pues se va a manifestar en una postura con antepulsión de cabeza. Esto quiere decir que la cabeza está hacia adelante, elevación y adopción de la cintura escapular, hiperextensión de la columna cervical superior y los hombros en pronorrotación hacia adelante. Es más o menos a la postura que vemos en esta imagen. Esa sería un síndrome cruzado proximal. ¿Qué se hace normalmente para arreglar este tipo de postura? Entonces se debe fortalecer los músculos fásicos, se debe hacer un estiramiento de los músculos posturales, también se debe permitir una retroversión pélvica o promover la retroversión pélvica, ¿m? Acompañado de fortalecer los músculos que llevan los hombros hacia atrás
y también pues tratar de ayudar a la elevación de la cabeza mediante el movimiento de la barbilla en dirección a la oreja. Es como tratar, se puede decir que si diéramos un comando sencillo sería tratar de sacar, por decir, papá. En el estudio de la postura de bipedestación relajada en biomecánica, pues se encuentran algunos puntos o algunas características básicas y que se repiten. La primera, la localización del centro de gravedad corporal y pues realmente ese se saca por medio de una plataforma de fuerza, que es una plataforma con 4 sensores de fuerza, de presión, en el cual la persona se pone de pie y la plataforma pues va a censar hacia dónde se iría ese punto de gravedad, teóricamente, porque no es así, ya vamos a ver por qué. Otro factor es la cantidad de balanceo alrededor de esa posición media de equilibrio, que todas las tenemos, pero pues a algunos se le va más o menos, dependiendo de algunas circunstancias. Entonces también se va a ver en este tipo de balance, se va a ver reflejado la condición que tengamos del control neuromuscular. Hay algunos factores que también alteran ese balance, como son el consumo de alcohol y el de algunos medicamentos que van a causar mucho más balance del normal. Por otro lado, también se puede disminuir ese balanceo y ese tipo de disminución se ve en deportistas de tiro que por el contrario pueden significativamente tener ese balanceo mucho más estable o menos pronunciado. Ahora bien, lo que saca el centro de las plataformas de fuerza, más que el centro de gravedad, aunque coincide se puede decir teóricamente coincide, pero pues como hay movimientos, se puede decir continuos del balance, pues ese centro de gravedad se puede estar moviendo y no es fijo. En cambio, el centro de presión sí va a ser uno fijo y pues se va a localizar siempre delante del eje del tobillo sobre el hueso escafoides. Se puede ver en la imagen la flecha que está abajo del pie con FB, va a indicar el centro de presión, que va a ser igual a la fuerza de la gravedad o algo la fuerza del peso. No se va a presentar no se va a presentar exactamente como lo que les decía, no se va a presentar exactamente donde está el centro de gravedad corporal por las diferentes fuerzas que vamos haciendo durante todo el tiempo y eso va a hacer que el centro de gravedad sea variado, pero tiende a estar más o menos en la misma localización. En bipestación, los músculos de la pantorrilla siempre van a estar activos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vemos en la foto A y B, con el punto negro va a ser la localización de ese punto de presión. Tenemos que en la imagen A, las fuerzas de reacción del suelo al pie están representadas por el vector FB. Esta siempre va a estar por delante del eje del tobillo, que sería el punto negro. Entonces, esa intercepción entre el punto negro y el centro de fuerza va a ser denominado como el punto de presión o quizá él tenga que ver o coincida con el centro de gravedad. En el B vemos que los músculos de la pantorrilla, están indicados por el vector Fs, tienen a estar constantemente activos por ese punto de presión o de gravedad por delante del tobillo. Entonces, al estar por delante, se tiene que compensar ese desequilibrio con una activación continua de los músculos gastrocnemios que conforman la pantorrilla. Ahora bien, después de ver de pronto este enfoque biomecánico de la postura, ahora vamos a ver cómo se hace la evaluación. Entonces, con respecto a la postura, es una posición general del cuerpo, habla de la forma en que mantenemos nuestra posición o nuestro cuerpo de forma intencional o no intencional. Tiene relación entre distintas partes del cuerpo y además su alineación anatómica y cómo se posicionan unas sobre las otras. Entonces podemos decir que existen una buena postura o un estándar de postura y otras malas posturas, que ya les mostré algunas de los más comunes. Hay diferentes factores que influyen en tener una buena o una mala postura. Entre esos encontramos factores estructurales como son la escoliosis, la simetría y la hipermovilidad de algunas articulaciones. También las va a influir. Puede que no necesariamente una persona mayor tiene una mala postura,
También se puede hablar de personas, se puede decir adolescentes que tienden a llevar una mala postura por diferentes razones. Tenemos también factores fisiológicos en los que encontramos el estado de ánimo o de alerta. Tenemos también la presencia de dolor va a cambiar la postura y el embarazo también por cambiar la masa y el centro de gravedad, pues va a cambiar la postura. Tenemos también factores patológicos como son las lesiones, la mala alineación por fracturas, lesiones vasculares. Tenemos factores ocupacionales dentro de los que encontramos el tipo de trabajo o el sedentarismo. Tenemos factores recreacionales que nos van a dar de pronto algunas posturas típicas en algunos deportes. También influye el ambiente, ya sea el frío o el calor, también va a cambiar el tipo de postura que tomemos. Uno grande es el factor sociocultural y también el emocional. Van a impactar en gran medida la postura que adoptemos, ya sea en un momento o prolongada. Ahora bien, pues todos esos efectos pueden que produzcan la mala postura, ya sean como el dolor musculoesquelético, la restricción articular o la desventaja mecánica. Ahora bien, lo que no se sabe es si ese dolor muscular esquelético fue, por eso, un ejemplo, ese dolor muscular musculoesquelético fue el que provocó la mala postura o la mala postura fue la que provocó ese dolor musculoesquelético. Entonces ahí siempre esa dicotomía de saber qué fue primero. Entonces por eso está ese huevo o la gallina. Entonces se puede decir que también si hay una desventaja mecánica y una restricción articular, puede provocar una mala postura o esa mala postura viciosa puede provocar esos dos ítems, como lo que les decía, restricciones articulares o desventajas mecánicas. Entonces hay que ser muy, se puede decir, hábil para ver qué fue primero. Entonces existe una postura ideal, se puede decir que está anatómicamente, pasa por la mitad del cráneo, pasa la articulación ATM, pasa por delante casi que al borde de las cervicales, corta las vértebras L4, L5 por la mitad, pasa por encima de la cabeza del fémur, por la cadera, pasa levemente por delante de la mitad de la articulación de la rodilla, sin pasar la rótula, y finalmente va a caer eh, por delante del calcáneo, más o menos unos 8 centímetros. Pero entonces, ¿para qué hacer una evaluación postural? Entonces, tenemos algunos beneficios que nos vayan a ayudar para nuestro quehacer profesional, como son la recolección de información, en los que podemos ver la coloración, las heridas, edemas, también podemos ver o establecer una base para el tratamiento y para que el mismo paciente se dé cuenta de su avance. ¿Para quiénes serían recomendadas las evaluaciones posturales? Para pacientes con dolor no específico, para pacientes con poco estabilidad, para pacientes con alteraciones de la postura por dolor o lesiones. El examen se debe hacer en un lugar cómodo, con una temperatura adecuada para el cuerpo, la menor cantidad de ropa posible, comodidad del paciente. Es ideal de pronto para una retroalimentación posterior, un espejo, un podoscopio que es para posicionar los pies o la, ver la huella plantar y un lápiz demográfico para hacer las respectivas marcaciones que nos van a ayudar de orientación. Entonces, con ese lápiz demográfico o con ese lápiz de ojo se puede utilizar. Lo que se hace es marcar algunas partes, se puede decir claves anatómicas para que nos guíen en la evaluación. Uno de esos es el borde medial de la escápula, el ángulo inferior de la escápula, proceso espinoso, los procesos espinosos de la columna, el olecranón, que es el ilocodo, las espinas ilíacas, ya sea anterior o posterior, la rodilla, puede ser la rótula o la mitad de la rodilla lateral, la parte media del calcáneo y la parte media del tendón de Aquiles. Entonces esas serían las medidas que por ahora vamos a utilizar. Hay muchas más, pero esas serían las más básicas. Em, ¿Qué vamos a mirar o qué vamos a mirar en la evaluación? Pues vamos a ver principalmente tres vistas, la visión posterior, lateral y anterior. Vamos a ver generalmente primero la visión posterior. Entonces encontramos
Se puede decir qué tenemos que ver y qué tenemos que observar. En la vista posterior tenemos que mirar primero la cabeza, el cuello, hombros, la caja torácica, la columna lumbar, la pelvis. Tenemos que ver también la fosa popliteal o la rodilla y el talón. Vamos a ir un poco más, a hacer énfasis en cada uno de estos. En la visión lateral tendremos que ver nuevamente la cabeza, la columna cervical, hombros, caja torácica, columna lumbar, pelvis, rodilla, pies, igual. Esto es para que ustedes lo lean, de pronto lo traten de entender, pero ya les voy a explicar más a fondo cada uno. Igual en la visión anterior, tengan en cuenta estos parámetros, miren bien el fotograma, eso les va a ayudar para que ustedes hagan su análisis, para ver qué tiene que ver y qué no. No se los voy a leer para que ustedes hagan la tarea de mirarlos y traducir. Ahora bien, vamos a más a fondo a ver la evaluación postural. Entonces vamos igual, vista posterior, empezamos desde en un orden cefalo-caudal de la cabeza a los pies. Entonces tenemos un buen medidor, es el nivel de las orejas. Entonces la ideal es en pacientes con pelo corto o que esté recogido. Y aquí tenemos que preguntarnos si hay inclinación de la cabeza. Entonces por medio de esta línea imaginaria, que si lo hacemos con una foto como ustedes lo van a hacer y con una cuadrícula puesta encima, pues es fácil de identificar, donde vamos a ver si la cabeza está inclinada hacia un lado, en el momento en que en el que la oreja esté una más arriba que la otra, y pues vamos a ver o tenemos que pensar en qué músculos están implicados en ese movimiento para ver cómo lo vamos a solucionar. Este se podría ver acá, una inclinación de cabeza, en la cual tenemos como punto básico la apófisis eh, occipital, el occipucio. Entonces, si ven, también se puede ver que una oreja está más arriba que la otra. Entonces, son puntos anatómicos que nos sirven para evaluar. La rotación de la cabeza también se utilizan las orejas. Entonces, si se ve más, una oreja más que la otra, podríamos estar hablando de que hay una rotación cervical. Si se ve el rostro de un lado, pues estaremos frente a una alteración mucho más grave. Y pues los músculos que estaremos aquí hablando que están alterados serían los escalenos y el esternocleidomastoideo. Estas son algunas fotos que nos muestran, lado derecho, pues se alcanza a ver un poco más la oreja o se alcanzan a ver un poco más la cara. En el lado izquierdo, pues sí se ve mucho más pronunciada. Casi que mire que en el derecho casi no se ve, solo tenemos que ver, se le alcanza a ver la mandíbula de la señora. En el señor es mucho más evidente. Otra línea que nos sirve, que podemos ponerla igual con la cuadrícula sobre la foto que tomemos, es la línea cervical. Entonces es esta que está marcada. Ahí podemos ver de pronto alguna alteración de la columna. Lo ideal es que siempre esté recta. Tenemos también que ver la altura de los hombros. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, si un hombro está más alto que el otro, si las escápulas pues están bien, qué músculos estaremos hablando que están alterados si vemos un hombro más arriba que el otro, los elevadores de la escápula y el trapecio serán los que están afectados. Aquí se ve una foto de la señora muy marcada, tiene el hombro derecho mucho más arriba que el izquierdo y se ve también acompañada de la escápula. También se ve aumento del tono en el lado derecho, más que en el izquierdo. Ahora bien, las escápulas también son un punto que hay que evaluar porque allí parten mucho de los problemas posturales. Entonces tenemos la abducción y la aducción de la escápula, ¿m? Donde si se tiene que ver la distancia entre los ángulos, el ángulo inferior de la escápula con respecto a una línea media que pase por la mitad de la columna. Entonces podríamos ver entre más separada, estaremos hablando de se puede decir una eh, adu- ave- a- abducción, una separación de la escápula. En cambio, si estamos hablando de una escápula que está más que la línea media está más cerca del ángulo de lo normal, estaremos hablando de una aducción. Entonces, retracción si está más cerca, una protracción si si está la escápula más lejos de la línea media. Las rotaciones de la escápula, entonces también vamos a verlo más, o vamos a utilizar en este caso como punto clave el ángulo inferior de la escápula. Entonces igual se toma
que si está muy separada de la línea media de la columna, estaremos hablando posiblemente de una rotación hacia arriba o de una rotación hacia abajo, si está más cerca. El ángulo también inferior de la escápula nos sirve para ver si hay una elevación o una depresión. Entonces, como se ve en la imagen, ¿sí? Se podría pasar una línea de punto del ángulo inferior a la otro, y si encontramos una línea, se puede decir con una pendiente marcada, estaremos hablando de una depresión o elevación de la escápula. Otro problema común es la escápula alada, en la cual se ve la escápula, se puede decir que el ángulo inferior se ve mucho más separado de la columna. Aquí se va a ver afectado el nervio torácico largo y se da por debilidad en los serratos. Con respecto a la columna torácica, tenemos que estar pendientes de la alteración más común o de las más comunes, que es la escoliosis, pero tendremos que hacer unos exámenes adicionales para averiguar las causas de esa rotación. La caja torácica también se debe mirar si está rotada. En este caso, aquí hay un ejemplo donde se alcanza a ver la rotación de la. Primero a esa señora se le ve una escápula en el lado derecho y hay una rotación también hacia ese mismo lado del tronco. Uno de los, se puede decir, signos que nos sirven para ver este tipo de alteraciones, o por ejemplo la inclinación del tronco hacia un lado más que el otro, son los pliegues que se generan en el lado inclinado. Entonces, si se generan más pliegues hacia un lado, ese es el lado en el que está más inclinado. Otro punto clave para ver es la posición del brazo, se conoce como el triángulo de talle, donde está marcado con este triángulo azul, y si vemos uno es más ancho que el otro, entonces nos va a hablar de que hay elevadores del brazo del mismo lado, ipsi es del mismo lado, inclinación del tronco también del mismo lado, o una elevación de la pelvis. Importante pues ver esta separación que nos va a hablar también de esa posible inclinación o alteración de todo ese hemicuerpo. Ipsi, acuérdense, ipsi es del mismo lado, ipsilateral es del mismo lado. Aquí se ven algunos ejemplos. La joven de la izquierda tiene una inclinación hacia el lado derecho porque el ángulo de talle está disminuido, al igual que la persona del lado que el señor del lado derecho, igual, ángulo de talle del lado derecho está muy disminuido y es por una inclinación hacia ese lado. También hay que ver la posición del codo, donde tendremos que ver cambios en los rotadores del hombro. Entonces, si el codo uno está más rotado que el otro, pues estaremos hablando de una rotación del hombro. Aquí se ve el codo izquierdo, se ve mucho más rotado hacia adelante, lo que nos va a hablar de una protusión del hombro también izquierdo. Por otro lado, el lado derecho está bien, se puede decir. También hay que ver la posición de la mano, entonces aquí lo que vamos a observar es la visibilidad de la palma. Entonces, si vemos más palma, o en la foto hacia atrás, pues estaremos hablando de una rotación interna de todo el brazo, empezando desde el hombro. Hay que ver también las rotaciones de la columna lumbar específicamente. Aquí vemos algunos ejemplos, entonces remiren, siempre mirar los pliegues, miren el pliegue al lado derecho de la persona, cómo se marca más que al lado izquierdo. Igual en la persona del lado izquierdo se ve que en este caso el pliegue del lado derecho está mucho más marcado que en el lado izquierdo, y se alcanza a ver una pequeña rotación o una curva desviada a la columna lumbar. En la pelvis se debe tener en cuenta, si estamos viendo una visión posterior, tenemos que tener en cuenta las apófisis espinosas posteriores, o la parte más superior de la cresta ilíaca. Entonces pasamos una línea de lado a lado con la marcación que hicimos anteriormente, y si encontramos una pendiente, pues estaremos hablando de una asimetría. Puede ser una de las razones de ese desnivel, pues tener una asimetría en las piernas. Entonces esta es la cresta ilíaca posterior.
y se van a ubicar en las fosas, se puede decir que las fositas que aparecen en esa región, y nos puede dar indicación de la inclinación de pelvis o de una tilde pelvis, que es una anteversión o una retroversión. Entonces son puntos clave para marcar y hacer la medición. Aquí, esas son las fosas que hablaba anteriormente en la diapositiva anterior. Y si ven, la fosa derecha está más arriba que la fosa izquierda. Estamos hablando de que la persona tiene más elevada la hemipelvis derecha. La rotación de la pelvis también es un factor. Entonces es una vista transversal, rotación hacia la izquierda, la normal y rotación a la derecha. Un punto anatómico también básico es el pliegue glúteo. Hay que saber que ese pliegue glúteo está formado por grasa y pues realmente lo que hay que ver o lo que tenemos que hacer el análisis es los isquiones. También nos van a dar razón de si está inclinada esa pelvis. Hay diferentes puntos desde donde puede empezar la anormalidad. Entonces vemos al lado izquierdo una persona normal donde tiene los pliegues de la fosa poplitea al mismo altura, los pliegues del glúteo también a la misma altura y las apófisis posteriores de la cresta ilíaca también a la misma altura. En la segunda vemos que hay se puede decir, una simetría, pero esta vez en el fémur, donde vemos que el pliegue, donde vemos que el pliegue del glúteo es el que se va a ver afectado por la simetría en el fémur derecho. Y al igual, pues de ahí para arriba todo va a estar alterado. Hay otra opción en la cual el fémur pues no tendría alteración, pero va a empezar desde la parte de la tibia y la tibia pues va a alterar el fémur, va a alterar la pelvis. Otro punto clave para ver en las piernas es el valgo y el varo de rodilla. Entonces tenemos las dos primeras personas, el primero tiene menos que los otros, tiene un valgo, este también tiene un valgo, y el último tiene un varo, este de acá tiene un varo. Varo es rodillas separadas y el valgo es el típico rodilla y junto, apartado. Otro punto importante es la línea media del tríceps sural, de la pantorrilla, y está relacionado con la rotación de la cadera y la rotación de la tibia. Entonces, si una línea está más medial que la otra, pues estamos hablando de una rotación desde la cadera y la rotación de la tibia. El otro punto que les decía que marcáramos era la línea media del tendón de Aquiles, donde podremos ver si hay calcáneo valgus, si hay normalidad, donde está el tendón, se puede decir, alineado, o si por lo contrario hay un calcáneo varus, valgus, ya saben, el malleolo interno hacia adentro, muy pronunciado, y el calcaneus varus sería el malleolo lateral más lateralizado de lo normal. Aquí vemos un poco más la explicación de los malleolos. Valgus, malleolo externo mucho más, qué pena, malleolo medial mucho más pronunciado y en el varo el malleolo lateral mucho más pronunciado. El pie también es un indicador donde veremos cuántos dedos alcanzan a ver posterior. Entonces, si ven más del quinto dedo, que es el dedo meñique, pues pueden decir que hay una rotación, podría ser. La evaluación lateral, entonces igual vemos la orientación de la cabeza. Aquí vamos a ver la posición entre la cabeza y la columna y pues ver esa unión torácico-cervico-torácica. También es importante ver el pabellón de la oreja, principalmente el trago de la oreja, que es esta parte, que tiene que estar alineada con el borde orbital del ojo. Entonces, esta parte donde termina el ojo, uno toca y siente ahí la finalización de la cuenca, ahí tiene que estar alineada con el trago de la oreja.
Es importante también ver la posición de los hombros, entonces si hay cambios más notorios son comunes que se vaya el hombro hacia adelante, esa rotación hacia adelante es común verla. También en el tórax pues se debe mirar la alineación y la forma del tórax. Recuerden que hay diferentes tipos de tórax que pueden estar relacionados con algún tipo de patología respiratoria. Se debe ver la alineación entre el abdomen y la columna, donde vamos a ver si hay una hiperlordosis o una tilde pelvis. Si vemos en la primera, está bien, una postura normal. En la del medio hay una hiperlordosis y en la tercera hay una rectificación de la columna. Ya se pierde la curva normal, que sería la primera. Esta es de pronto una visión más interna desde los puntos anatómicos. Posición normal, hiperlordosis y rectificación lumbar. También está acompañada muchas veces de este tipo de de pelvis. A esto se le llama tilde pelvis. Entonces, una pelvis normal, una pelvis en anteversión y una pelvis en retroversión. Anteversión la del centro, retroversión la del lado derecho. Aquí vemos lo que les decía, este sería un síndrome cruzado y es el que se ve más en las mujeres por quizá, me atrevo a decir que culturalmente se le ha hecho sentir que tiene que hacer este tipo de postura, en el cual se va a marcar más el glúteo, pero pues va a llevar con tiempo a alteraciones de la columna y de la rodilla. Vemos muchísimas posturas, entonces esta postura se podría decir que está normal, esta tiene hiperlordosis, esta borró la hiperlordosis, esta también trata de hacer una hiperlordosis, aquí bien, y otra vez hiperlordosis. Los tobillos también son importantes de verlos lateralmente. Entonces, la posición, donde nos puede dar alteración de la rodilla, dependiendo de cómo esté ubicado el tobillo. El pie, la forma en que apoya el pie es importante. Esto se puede ver lateralmente en algunos casos. Entonces, la idea es hacerlo sin zapatos. Si vemos un arco, se puede decir normal, se vería como el primero. Si por el contrario hay pie plano, pues se vería como el segundo. Y si hay un pie cao, donde el arco plantar está muy pronunciado, se vería ahí de esta forma. Nuevamente, miremos aquí diferentes posturas viciosas. Entonces, la primera es la postura ideal. Aquí hay uno de cruzado, un síndrome de cruzado posterior, donde la cabeza está en anteversión. Hay un aumento en la curva cifótica del tórax. En este igual tenemos rectificación de la columna y anteversión de cabeza. Aquí hay rectificación de lumbar, aumento de cifosis torácica y lleva la cabeza hacia adelante. Miren, las pelvis también cambian, los puntos empiezan a variar dependiendo de la alteración. Con respecto a a la valoración anterior, entonces vemos la posición de la cara y la cabeza, ver si hay asimetría en el rostro. Entonces aquí vemos en el señor que tiene una inclinación hacia su lado derecho de la cabeza, también se debe ver el mentón, las orejas nuevamente, los ojos sirven, igual se tienen que ayudar de la cuadrícula que van a poner encima de sus fotos. La posición de la clavícula del hombro, entonces se debe ver contornos y ángulos. Entonces, ver que estén a la misma altura los hombros, las clavículas, por el lado, recuerden, las clavículas son estas, las que se ven aquí por delante, entonces si hay una más arriba que la otra, pues nos indicaría también una alteración de toda la articulación glenohumeral. Miremos acá en estas personas, se le ve a la persona una clavícula bien o muy elevada y otra muy descendida. A eso también se le ve la clavícula más descendida al lado derecho que en el lado izquierdo. A esta persona igual, lado derecho más descendido que el lado izquierdo, se ve mucho más pronunciada el lado derecho, si ven la clavícula.
También otro que les decía que es común son los hombros redondeados, entonces se indica una rotación y posición cifótica, también se va a ir con esto, donde vemos, miren, esta señora tiene los hombros hacia adelante, esta también un poco, y además tiene asimetría en los dos lados, con relación a las alturas de los hombros. Se ve del pecho, entonces una forma de ver esto es también el ombligo nos va a ayudar. Si el ombligo está lateralizado, pues estaremos hablando de una alteración de pronto de una escoliosis básica o leve. Esa línea tiene que estar desde la pelvis, desde el pubis, pasar por la mitad del ombligo, pasar por todo el esternón y llegar a la mitad de la cara. Entonces, si vemos la foto, esta persona está con una cifosis posiblemente, con una escoliosis posiblemente a nivel lumbar. Em, También se ve el ángulo de deporte, entonces en los hombres es normalmente entre 5 grados y las mujeres entre 10 y 15 grados. Es alguna vez creo que lo hablamos en la biomecánica del codo, donde hablábamos de ese valgo fisiológico normal, ese sería. Recuerden, entonces en las mujeres es mayor también por su propiedad de hiperelasticidad muchas veces. Tenemos el brazo anterior y la mano, donde tenemos que ver volúmenes, el abdomen, entonces observamos la forma y el desplazamiento del ombligo, ya saben, mirar siempre tiene que estar en la línea media, si está mal letalizado estaríamos hablando de una rotación de tronco y una alteración de la columna. La pelvis, nuevamente, ver las apófisis de la cresta anterior superior de la cresta ilíaca, que son estas, y pues ver si hay una más arriba que la otra, también sirve mucho marcarlas para ver esa rotación igual, tendrá que ver con o alteración de miembros inferiores o alteración de la columna. Aquí vemos también la rótula, es también un indicador importante, rótula normal, aquí se ve la rótula izquierda medializada, rótula derecha medializada. ¿Mm? También puede estar lateralizada como en este caso. Entonces, la rótula es un indicador, también puede ser de valgo, de varo o simplemente alteración en esa rótula. Se debe ver también cómo se está apoyando la persona. Entonces, se apoya con ambas piernas por igual. Muchas veces se ve en el volumen de la pierna o en la tonificación muscular. Las rodillas, lo que les decía, miren estas rodillas en valgo con las rótulas hacia adentro. Aquí unas rodillas completamente en varo, con las rodillas hacia afuera, los pies más juntos. Se debe ver la rotación lateral o la rotación interna de esas rodillas. Lo que les decía, la posición de la patela, ya sea medializada o lateralizada. Aquí vemos patela medializada. Aquí ese señor tiene una patela lateralizada y la otra medializada. Y si ven, su posición de parada es muy diferente. Entonces este pie está más, se puede decir, centrado y este está rotado externamente. Aquí esta persona, miren, no apoya los pies, no apoya la punta de los pies, tiene una alteración grave. Igual las rótulas están completamente desalineadas. Otro punto importante es el ángulo Q, que se mide desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta la mitad de la rótula y una línea desde la mitad de la rótula proyectada hacia arriba. El ángulo que se forma entre ellas dos es el ángulo Q. En las mujeres tiende a ser mayor ese ángulo Q por la anchura de las caderas. También es importante ver la tibia que esté medializada. La posición de los pies es importante, lo que les decía. Entonces, si el cliente no se para uniformemente, podremos hablar de una alteración. Puede ser de la columna, de la cadera. Entonces, se debe ver la rotación de la cadera y las rodillas, pues van a reflejarse también en los pies. Normalmente ese ángulo normal va entre 8 y 15 grados. Esta sería una impresión de una huella plantar, donde la visión o la ficha A nos está hablando de un pie normal, la ficha B nos está hablando de un pie plano y la ficha C nos está hablando de un pie
cabo, donde el arco está muy pronunciado y no está apoyando los dedos, solo está apoyando el primer dedo. Aquí tenemos diferentes alteraciones. Vamos desde un pie plano completamente, que ya el arco medial está completamente borrado y antes estaba pasándose. Luego un pie plano nivel 3, nivel 2, nivel 1 y ese es el normal. De ahí para allá empezaremos a ver niveles de pie varo, nivel 1, nivel 2 y el nivel 3, donde se pierde completamente el apoyo en el centro y se va a ver un arco muy pronunciado y exagerado. Aquí vemos algunos cambios con el pie plano y con el pie cao. Entonces, por favor, revísenlos, estudienlos, posiblemente les salgan el parcial. Eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias, muy amables.